Padre, gracias por este día, por esta tarde, Señor, gracias por la posibilidad de reunirnos, Señor, para estudiar un poco más de tu palabra. Gracias por la tecnología que hace esto posible, porque al mismo tiempo que habemos personas aquí, otros están viendo en diferentes puntos de la ciudad y de otros lugares. Señor, gracias porque nos has dado los medios para extender tu reino y tu gloria y tu conocimiento a través de la tecnología, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido que tu presencia se manifieste aún en medio de este estudio, Señor, y podamos recibir palabra viva, palabra que viene de ti, y que cause que nuestros corazones te busquen más, te amen más, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenidos a todos a esta clase. Bienvenidos a los que nos están también viendo en línea y por redes sociales. Esta es la tercera clase del Antiguo Testamento, de la introducción al Antiguo Testamento que estamos grabando. Todos los que están aquí pues son parte de esta grabación. Quería ofrecer la manera de estudiar el contenido de la Biblia, y eso estamos haciendo. Y esta es, como mencioné, la tercera clase. Estamos empezando con Génesis. Apenas vamos en Génesis capítulo 3, pero es muy importante que entendamos la base de lo que es toda la Biblia, y la base es el libro de Génesis. Así que quería pasarme más tiempo en este libro, porque una vez que salgamos de aquí vamos a avanzar con rapidez. Pero yo espero que las cosas que estemos viendo aquí en Génesis puedan hacerles entender un poquito más de la palabra de Dios, puedan causar tal vez que vean de manera diferente algo que pensaban que ya sabían o que creían. Y el día de hoy sentí hacer algo diferente. Cuando tocamos el tema de la creación, muchas personas siempre se preguntan o me preguntan, yo mismo me he preguntado, ¿cómo es que se puede reconciliar lo que dice la Biblia con lo que dice la ciencia? La vez pasada hubo una pregunta acerca de qué pasó en la antigüedad y ni antes de la creación, y los animales prehistóricos y todo eso. Una vez, no me acuerdo si fue mi hijo o mi hija, que regresó de la escuela un día y me dijo, papá, la era del hielo, ¿dónde está en la Biblia? Y dije, buena pregunta, cuando yo lo sepa te voy a responder. Hoy vamos a responder esa pregunta, unos 20 años después. Entonces, preguntas como esa y otras preguntas similares, porque a veces la ciencia parece estar en desacuerdo con lo que la Biblia dice. Y pues quisiera nada más darles una manera de cómo entender esas dinámicas, ¿sí?, para que no se confundan, ¿sí? Por ejemplo, la ciencia nos dice que el mundo tiene más de 4,000 millones de años, y la Biblia indica que tiene poquito más de 6,000 años. Es como que una pequeña, grandísima diferencia, ¿verdad? Y no sé si alguna vez se han preguntado ¿cómo funciona eso? ¿Quién tiene la razón? Generalmente nos hacemos la pregunta de esa manera. Entonces, el día de hoy mi intención es ayudarles a entender las diferentes o las aparentes diferencias y sus posibles explicaciones, ¿sí? No les voy a decir qué deben creer, simplemente les voy a mostrar alternativas, les voy a hacer pensar en cosas que a lo mejor no habían pensado antes, para que cuando ustedes estén estudiando y se topen con cosas que no entiendan o que parecen ser diferentes a como te lo dicen
allá afuera, por decirlo de alguna manera, sepas cómo procesar eso y poder continuar y no decaer en tu fe. ¿Okay? Entonces ese es el tema de hoy, que tiene que ver con Génesis, porque estamos apenas viendo la creación y el establecimiento de todo lo que va a venir después. Y les prometo que algunas de las cosas que voy a mencionarles probablemente nunca las habían escuchado antes, pero pues ahí les va. ¿Ok? Como mencioné, hay grandes diferencias en lo que nos dice la ciencia con respecto a la edad de la Tierra. 4,000 millones de años contra 6,500 años. Hay diferencias entre la rapidez de la creación, o sea, la ciencia, los científicos nos dicen que tardó millones de años de cuando empezó para que esté como estamos hoy. La Biblia dice que fueron, ¿cuántos días? 6 días. Sí. Bueno, hay diferencias también en cuanto al orden de la creación. ¿Qué cosas fueron creadas? ¿En qué orden? La Biblia es muy clara en cuanto a qué fue creado, en qué orden, y la ciencia aparentemente no es igual. ¿Sí? Entonces, esa es una diferencia que a veces nos confunde, especialmente cuando estamos en una escuela. Otra diferencia, por ejemplo, es qué edad tienen los seres humanos, o sea, cuándo comenzaron los seres humanos a aparecer sobre la faz de la tierra. La Biblia parece decir que fueron hace unos 6,000 años y la ciencia dice que es mínimo unos 100,000 años o más atrás. Y aparte hay diferentes tipos de humanos, ¿verdad? O humanoides, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O seres entre simios y seres humanos. Es lo que generalmente se nos enseña en las escuelas. Entonces, todos estos cuestionamientos son maneras en que la comunidad científica atea, quiero hacer esa aclaración, la comunidad científica atea confunden a la comunidad cristiana. Y digo la comunidad científica atea porque también hay una comunidad científica cristiana, ¿estamos de acuerdo? Y nos olvidamos a veces de ellos porque ellos están calladitos haciendo su trabajo, pero creen lo mismo que nosotros creemos, aunque son científicos. Entonces vamos a explorar eso el día de hoy un poco. Va a ser un poco diferente esta clase, pero tiene como fondo siempre los primeros capítulos de Génesis. ¿Okay? Bueno, lo primero que necesitamos entender es que hay 3 posturas diferentes en cuanto a la ciencia y la Biblia. ¿Sí? La primera postura de algunos es que algunos cristianos dicen que debemos rechazar la ciencia y únicamente lo que la Biblia dice es válido. ¿Okay? Si no está en la Biblia, entonces no es válido, es mentira, no sirve o lo que sea. En otras palabras, tienes que escoger lo que la Biblia dice o lo que la ciencia dice. Esas son tus únicas 2 opciones. ¿Sí? Según este primer grupo de personas que piensa así. Algunos científicos en realidad así lo hacen. Dicen, no sé cómo puedes creer esas tonterías. Hay que rechazar la Biblia porque puras tonterías. Dice que no son posibles, no son medibles, no se pueden estudiar, no se pueden cuantificar, no se pueden medir, no se pueden comprobar. Por lo tanto, eso que está ahí en la Biblia no es verídico. ¿Sí? Así es como nos dicen. Así que la primera postura que adoptan algunas personas es rechazar la ciencia. ¿Sí? Si eres cristiano, te dicen, y a lo mejor lo has escuchado así en algún lugar, tienes la obligación de rechazar la ciencia y únicamente creer lo que dice la Biblia. Si está en la Biblia y la Biblia coincide con la ciencia, bueno, allá entonces está bien que tú creas
en la ciencia, mas sin embargo, si dice algo contrario, entonces rechaza la ciencia y únicamente acepta lo que dice la Biblia. Y esa es una postura. Y en realidad es algo ingenuo tomar esta postura, porque en realidad la ciencia sí le atina a muchas cosas. ¿Okay? O sea, vivimos en un mundo de tecnología que es producto de la ciencia. ¿Sí? El micrófono que tengo es producto de la ciencia. No podemos ignorar las contribuciones que la ciencia ha hecho a nuestras vidas. Y entonces yo creo que sería un error decir que la ciencia es incorrecta nada más porque no concuerda con la Biblia. Y voy a hablar un poquito más de eso en un momento. Pero esa es la primera postura. La segunda postura es... a primera instancia suena igual que la anterior, pero es diferente. Y es esta: hay que mantener la ciencia y la Biblia separadas, porque en realidad cada una tiene una función. ¿Sí? Esto es, la ciencia se encarga de estudiar y describir el mundo físico, ¿sí? Y la función de la Biblia es describir el mundo espiritual. ¿Sí? O dicho de otra manera, la ciencia se encarga de un tipo de verdad, la verdad física, la verdad material, la verdad natural, de lo que se puede ver, de lo que se puede medir, de lo que se puede estudiar y clasificar. ¿Sí? La ciencia se encarga de estudiar y clasificar el mundo físico y sus diferentes organismos, y la Biblia pues se encarga de otro tipo de verdad. La verdad moral, la verdad de lo sobrenatural, de aquello que la ciencia no puede estudiar ni medir. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la ciencia nos dice cómo y cuándo fue creado el mundo, cómo llegó a existir, pero las Escrituras nos dicen quién lo hizo y por qué. Déjenme decirles que inconscientemente la mayoría de las personas cree algo así o adopta esta postura. Y dicen, sí, o sea, la ciencia ahí podemos ver cómo fue, cuándo fue, pero la Biblia nos enseña que fue Dios el que lo hizo y por qué lo hizo. Pero el problema con esto es que si pensamos de esta manera, si pensamos, o sea, si mantenemos separados la ciencia de las Escrituras, cada una en su rincón y cada una atendiendo únicamente a lo que le compete, usando lenguaje más moderno, diríamos que la ciencia trata con hechos, ¿sí? Hechos físicos, hechos históricos, hechos medibles, mientras que las Escrituras tratan con valores. ¿Okay? Tratan con valores. Y entonces creemos que cuando leemos la Biblia no estamos aprendiendo hechos históricos, hechos científicos, sino que estamos aprendiendo valores, y ahí lo dejamos, en valores. Esa es una manera muy común de ver este asunto de la ciencia y la Biblia el día de hoy, inclusive por pastores y líderes y personas que conocen algo de la Biblia, subconscientemente o inconscientemente piensan de esa manera. Pero esa manera de ver la relación entre la ciencia y la Biblia, de separar lo que es lo físico de lo espiritual, es el resultado de nuestro pensamiento y de influencia griega. La mayoría de nosotros en el hemisferio occidental recibimos educación racional, humanista, y se nos ha enseñado a pensar de esta manera. ¿Sí? Lo físico tiene su lugar, lo espiritual tiene su lugar. Uno está separado del otro. Pensamos nada más en dos planos, porque así es
la filosofía y el pensamiento griego. Se piensa únicamente en dos planos. Estamos acostumbrados a separar lo físico de lo espiritual. Pensamos en lo secular y lo sagrado. Pensamos en lo temporal y lo eterno. Ese es el resultado de filosofía griega, que es la base de la educación de nuestro mundo hoy día. Y es ajeno al concepto bíblico de cómo entender el mundo. Porque Dios es tanto el creador de todo lo que hay como el redentor de todo lo que hay. Y nosotros, por darles nada más un ejemplo, nosotros mismos somos seres espirituales que habitamos en un espacio físico. O sea, no podemos separar lo físico de lo espiritual, lo temporal de lo eterno. Aunque vivimos de manera temporal en esta tierra, nosotros tenemos un destino eterno, o sea, van de la mano. ¿Sí? Y el problema de separar lo material de lo espiritual, de separar la Biblia de la ciencia, entonces el resultado es que cuando leemos la Biblia y decimos, la Biblia es buena para enseñarnos valores, entonces comenzamos a leer las historias de la Biblia como fábulas que nos enseñan alguna verdad moral y nada más. ¿Sí? Y cuando comenzamos a pensar en la Biblia de esta manera, es muy difícil detenernos y descifrar y decidir qué es verdadero y qué no es verdadero en el sentido de científico o de la ciencia. ¿Sí? Por ejemplo, muchos piensan que Adán tal vez no fue una persona real. Adán representa la humanidad. ¿Han escuchado enseñanzas así? ¿De dónde sale? Pues sale de esta idea, ¿sí? De que la Biblia tiene su lugar y te enseña nada más verdades morales, verdades, valores, pero no te enseña nada que tiene que ver con lo físico. Entonces decimos, Adán pues es representación de toda la humanidad, no es necesariamente un hombre que vivió en algún momento hace mucho tiempo. Cuando uno comienza a hacer eso, cuando comienza uno a pensar en las enseñanzas bíblicas de esa manera, que no encajan con la ciencia o nuestro entendimiento del mundo natural, entonces es difícil detenerse, ¿ok? Si piensas que a lo mejor Adán no fue una persona física, sino es representación de toda la humanidad, entonces, ¿dónde te detienes? Porque podrías decir, bueno, pues Moisés también fue así, o Abraham, o Noé. Sí, Noé es otra persona así, es eso del diluvio. No, es muy difícil que hayas, no, eso no sucedió. Los científicos nos aseguran que no fue así, y pues Noé, la historia de Noé nos enseña verdades morales, pero no tiene nada que ver con la realidad de este mundo. Y así seguimos hasta llegar a Jesús y su resurrección. Y como es imposible físicamente una resurrección, entonces pues la historia de Jesús se convierte básicamente en una enseñanza moral, pero en realidad pensamos no sucedió físicamente todo lo que ocurrió, y entonces ya dejamos de ver a Jesús como el Hijo de Dios y lo vemos como un hombre, ¿sí? Y la Biblia entonces, en lugar de tener el poder para transformarnos, se vuelve un libro más de enseñanzas morales. ¿Sí? Bueno, esto es lo que ocurre cuando uno empieza a pensar de la manera que mencioné. ¿Sí?
Y yo espero que lo puedas ver y hagas un esfuerzo por detener esta manera de pensar cuando se presente en tu vida, ¿sí? Si es que se presenta. ¿Okay? Bueno, dije que habían tres maneras de entender la ciencia y la Biblia. La primera es rechazar la ciencia, la segunda es mantenerlos por separado. Cada uno tiene su función, la ciencia se enfoca en hechos medibles y la Biblia se enfoca en enseñanzas morales. Pero la tercera manera de entender este asunto es recordar que la historia de la Biblia es la historia de Dios. Dios escogió lo que para Él era importante informarnos a nosotros acerca del mundo natural, acerca del mundo espiritual, acerca de su naturaleza de Él, acerca de nuestra propia naturaleza. Y las cosas van de la mano. No hay separación entre lo temporal y lo eterno. Van de la mano. Y también necesitamos recordar que Jesús mismo pensaba y aceptaba lo que estaba escrito en Génesis como eventos verídicos que sucedieron. Dijo, conocerá a Abraham. Tuvo una conversación con Moisés en el monte de transfiguración, con Elías. Entonces, la realidad es que la Biblia y la ciencia tratan muchas veces con temas espirituales y materiales al mismo tiempo. No hay una separación. Y bueno, ¿y cómo podemos reconciliar las contradicciones? Pues hay que recordar dos cosas que son importantes, básicamente. Uno es que la ciencia ha ido cambiando con el paso del tiempo. Siempre que se hace un descubrimiento de algo, la ciencia se ajusta a una nueva realidad con respecto a cómo se creía antes. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco, la ciencia pensaba que el átomo era el organismo más pequeño que existía. Pero ahora se sabe que un átomo contiene electrones, protones y no sé qué tantas cosas más. Y entonces un átomo es un universo que tiene otras cosas. Y la ciencia ya cambió para ajustarse a esa realidad. Antes se pensaba que únicamente la cromosoma X o la cromosoma Y determinaba el sexo de un bebé, pero ahora se entiende que es más complejo que eso. Hay otras cosas que entran en juego para determinar si un bebé es niño o niña. Y un ejemplo más es que ahora que se ha podido descifrar la secuencia del ADN, se ha podido entender mejor cómo se desarrollan algunas enfermedades en el cuerpo humano. Y entonces se han descartado cosas que antes se creían. El punto es que la ciencia en general se va ajustando conforme al avance del conocimiento, ¿verdad? En cuanto a las diferentes ramas de la ciencia. Por ejemplo, en la historia, los arqueólogos ahí en Israel, en la tierra de Canaán y ahí en sus alrededores, casi cada semana están haciendo descubrimientos que confirman historias y lugares que aparecen en la Biblia que no creían que existían. Y por eso hoy, con más seguridad que nunca, podemos decir que los lugares y eventos que se describen en la Biblia en realidad sí existieron y sí sucedieron. Uno es el ejemplo de Jericó. Se han descubierto piedras gigantescas que eran parte del muro del antiguo Jericó, que simplemente se cayeron. No fueron quemados, no fueron golpeados, no fueron destruidos para tratar de penetrar la ciudad, simplemente se cayeron y se cayeron para afuera, no para adentro.
Normalmente uno pensaría está el ejército ahí haciendo cosas y se cae, no, se cayó para afuera. Y esto que les digo, pueden entrar al YouTube y ver avances pueden hacer esa consulta, descubrimiento de Jericó, en la tierra, o sea, en Canaán, y ahí les va a aparecer. Se cree que se ha encontrado, vi un video de un arqueólogo cristiano, creen haber encontrado el lugar donde antiguamente estaba Sodoma y Gomorra, porque han encontrado pedacitos de piedras, pero que no son piedras, son como que restos de meteoritos en forma de piedritas así negras, calcificadas. ¿Y se acuerdan cómo fue destruido Sodoma y Gomorra? Con azufre y fuego. O sea, recuerden que la Biblia, las descripciones en la Biblia no son descripciones científicas, se describen las cosas a manera de cómo se ven. ¿Okay? Entonces, ves caer cosas del cielo y dices, wow, es azufre y fuego. Bueno, todo esto va confirmando el hecho de que la ciencia, conforme avanza el tiempo, se da cuenta de que hay descubrimientos y dice, tenemos que modificar esto, tenemos que modificar esto. ¿Sí? Otro ejemplo es la geología. Ahora hay más de una manera de establecer la edad de algo que se descubre. Hay carbono, no vayan a creer que esto me lo sé de memoria, lo investigué, hoy mismo lo anoté aquí. Hay carbono 14, hay helio radiogénico, hay el debilitamiento del campo magnético, hay concentración de níquel del océano. O sea, hay como 6 o 7 maneras en que uno puede fijar la edad de un artefacto o de una piedra o de algo que se quiere estudiar. Y todos arrojan diferentes edades. No todos dan con la misma edad. Entonces, no se puede tener una edad exacta de la Tierra porque varía y depende de la manera en que se mide. Bueno, puedo decir muchas cosas, pero esto es unos ejemplos para que entendamos que cuando la ciencia o los científicos dicen es que la ciencia nos enseña, bueno, es la ciencia como la conocen en el momento, pero la ciencia va cambiando, se va ajustando, esa es una realidad que tenemos que tener en mente. Pero al mismo tiempo, nuestro propio entendimiento de la Biblia va cambiando también. Nuestra Biblia, la Biblia es inspirada por Dios, pero a veces nuestras interpretaciones no lo son. Y estas también se van ajustando conforme vamos conociendo más. Conforme vamos madurando en la fe, conforme vamos conociendo más de la palabra. Recientemente, hace un par de semanas, estaba yo revisando mis archivos que tengo aquí en el USB y tengo guardados mensajes, prédicas, enseñanzas desde el 2010. Entonces dije, tengo que hacer algo, no vaya a ser que esto se me pierda y pierda yo 12 años de enseñanza. Dije, bueno, voy a ver. Y me puse a investigar y, abrí algunos archivos del 2010 y ¿saben cuál fue mi primer pensamiento? ¿Cómo es posible que yo dije esto que yo dije hace 12 años? ¿Por qué? Pues porque ahora tengo mayor entendimiento, he podido estudiar más, he avanzado también yo en mi manera de entender ciertas cosas. Y eso es natural y espero que también ustedes puedan ir avanzando. ¿Sí? Porque la revelación es una revelación que va trayendo cambios a nuestras vidas y a nuestra manera de entender nuestro entorno
y a entender lo que Dios pide y demanda de nosotros. Por eso es que estamos ofreciendo estas clases en línea para ayudar mejor a las personas a entender un poquito las enseñanzas básicas de la Biblia. Hay maneras de interpretar las escrituras. Por ejemplo, cuando en la Biblia habla de las 4 esquinas o los 4 rincones de la tierra, ¿cuántos de nosotros pensaríamos o entendemos que el planeta es un cubo o un cuadrado? Pues claro que no. Es una manera de describir los 4 puntos cardenales. Y la Biblia utiliza un lenguaje de apariencia para describir cosas. En algunos pasajes dice que el sol sale del oriente y se pasea, recorre todo el cielo hasta que se va en el occidente. ¿Cuántos creemos que el sol gira alrededor de la tierra? Pues hoy día nadie, pero hace algunos años la iglesia y los cristianos creían que así era. Entonces, tenemos que tener la disposición correcta y entender que las cosas que hay en la Biblia que parecen raras o fantásticas o inexplicables son así porque todavía no tenemos el entendimiento y la explicación correcta. No es porque no sean verdaderas desde el punto de vista científico. Bueno, espero que estés aprovechando esta clase para que puedas aprender un poquito más acerca de la Biblia y puedas entender cosas y ver cosas que a lo mejor no habías notado anteriormente. Bueno, habiendo dicho esto, y quiero ya el resto del tiempo que nos queda, quiero que veamos algunos ejemplos de cómo entender la diferencia, la discrepancia que hay entre lo que la ciencia dice que es la edad de la Tierra, 4,000 millones de años, y lo que la Biblia aparentemente dice. ¿Sí? O sea, cómo debemos entender los días de la creación de Génesis 1 y 2. ¿Se han preguntado eso alguna vez? Yo me lo pregunté de niño. Y de joven, y de adulto también. ¿Fueron 6 días de 24 horas o cómo fue la cosa? Bueno, les voy a dar varias maneras de entender los días de la creación y ustedes van a escoger el que mejor les parezca. La primera es la menos probable y hasta falsa, diría yo, porque utiliza el ejemplo de la interpretación que mencioné hace un momento, y la primera manera de entender los días de la creación es como una historia o una fábula para contar cómo es que comenzó la maldad en la tierra. O sea, es una fábula o historia con moraleja. Hay personas que así creen cuando leen Génesis. Qué interesante historia, pero no es más que eso, es una historia. Y entonces dicen, bueno, la historia es de Adán y Eva, que no son personas, pero representan la humanidad. Y pues en su búsqueda de autoexpresión y autoentendimiento comenzaron a hacer cosas malas que su conciencia les empezó a decir, representada por la serpiente. Y ahí se arma toda una historia. ¿Sí? ¿Han escuchado gente que habla así en la tele? Lo agarra nada más de fábula. Bueno, eso es una interpretación de los primeros capítulos de Génesis y creo que vamos a descartar esa explicación. Nada más la tengo que decir porque hay gente que así cree. ¿Okay? Muy bien, aquí les va una explicación que tiene muchos adherentes o seguidores. Es que el mundo ya estaba hecho y se deterioró hasta quedar en la condición que describe Génesis 1, capítulo 2, sin vida, sin forma, inservible. Y entonces Dios
compuso lo que había quedado mal y se tardó 6 días en componer lo que ya estaba anteriormente creado. ¿Habían escuchado esta explicación? Esto aparece, bueno, no sé si hasta el día de hoy, pero aparecía en la Biblia de estudio de Scofield. ¿Y de dónde sacan eso? Pues de Génesis 1, verso 1. Si pueden poner por favor Génesis 1, verso 1. Dice así la palabra de Dios: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Verso 2, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Si tuviésemos, yo aquí lo tengo, pero si tuviesen ustedes un programa de estudio, notarían que, si puedes regresar al verso 1 por favor, y déjalo ahí, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí al final aparecería un asterisco. Y si yo hago clic en el asterisco, diría: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, o cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. O sea, nos da a entender que hay un espacio entre Génesis 1.1, 1.2 y 1.3. El punto es que aquí en Génesis 1 vemos que hay cielos y tierra, y ponen el versículo 2 por favor, y en el versículo 2 existe ¿qué cosa? Agua. Y más adelante en Génesis 1 del 3 en adelante empieza a decir cómo Dios formó aguas y tierra, pero si aparecen aquí en Génesis 1.1 y 1.2, ¿lo pueden ver? Ya había cielo, ya había tierra, ya había agua, y entonces Dios comenzó el proceso de lo que sí debía tener el mundo recreado. Así que Dios primeramente creó un mundo que tenía tierra, tenía cielo, tenía agua. Los componentes que continúan después los hizo al principio, aunque después dice que lo volvió a hacer. Pero estas, después de un largo tiempo, quedaron inservibles. Interesante, ¿verdad? Hubo una creación original que con el paso del tiempo se deterioró, y Génesis 1 relata cómo Dios reparó en 6 días lo que se descompuso. Esto es congruente con las enseñanzas de la creación de Mesopotamia, porque ahí también hay otros lugares donde hablan de la creación del mundo. Los griegos tienen su versión, los de Mesopotamia tienen su versión, y esto es congruente con otras historias de la creación de aquel entonces, que en la historia de Mesopotamia incluye una gran guerra entre el creador y un monstruo marino que devoraba todo, hasta que el monstruo marino fue vencido, y entonces el vencedor comenzó a crear al mundo nuevamente a su manera. Esa es la versión de Mesopotamia. Ahora, ¿sabían ustedes que hay otro pasaje que describe la creación del mundo que no está en Génesis? Está en Salmos. Salmo 74 contiene una descripción de la creación que es diferente a lo que aparece en Génesis 1. Vean por ejemplo el Salmo 74 verso 12. Aquí es donde se establece el señorío de Dios por encima de otros dioses. Y vamos a saltar de aquí al 15, pero vamos a leer el 12 primero. Tú, oh Dios, eres rey desde hace siglos y traes salvación a la... Aquí se establece de que él es rey desde la eternidad anterior, desde siglos antes. Vean cómo dice el verso 15.
El verso 15 dice, y aquí está el parecido con Génesis 1, dice, hiciste que brotaran manantiales, arroyos, secaste ríos que jamás se secan. 16, el día de la noche te pertenecen, creaste el sol y la luz de las estrellas. 17, estableciste los límites de la tierra, hiciste el verano, hiciste el invierno. ¿Okay? O sea, es más o menos similar, dicho de otra manera, a como fue la creación en Génesis 1, pero después, vean cómo dice el verso 13. Dividiste el mar con tu fuerza, eso es similar a Génesis 1:2, 1:3. Y rompiste la cabeza de monstruos marinos. 14, aplastaste las cabezas del Leviatán, dejaste que se lo comieran los animales del desierto. ¿Habían leído eso? ¿Qué tal? Pues esta es una posible explicación de los dinosaurios. Yo no estoy diciendo que así sea, pero entonces llega el momento en que todos los animales del planeta mueren, el mundo se queda inservible, vacío, muere toda la creación y Dios entonces lo recrea una vez más conforme a lo que leemos en Génesis 1 del capítulo 3 en adelante. Está muy interesante esto, ¿verdad? Muy bien. Otra explicación, bueno, ya terminamos con esa, ustedes pueden seguir indagando si gustan. Otra explicación de por qué hay tanta diferencia en la edad de la Tierra se puede explicar por el diluvio. Digo, aludí a esto, mencioné esto hace unos momentos cuando dije de las diferentes maneras de medir la edad geológica de la Tierra, del planeta. Entonces, los que creen esto que les voy a decir, que en realidad hay muchos científicos cristianos que proponen esta idea, lo que ellos creen, lo que ellos enseñan es que el diluvio, ¿cuánto tiempo duró el diluvio? 40 días de ¿qué? De lluvia. Y después de esos 40 días, ¿cuánto tiempo más tardó en bajar el agua? ¿Okay? No fueron 40 días desde que Noé subió al barco hasta que se bajó. Fueron 40 días de lluvia hasta que dejó de llover. Y entonces, 40 días de lluvia hasta que deja de llover. Y entonces hay un tiempo donde están ahí navegando y todos están pensando, ¿y qué va a pasar? Y pues mandan a un pajarito, una paloma, a ver si hay tierra y regresa porque no hay. O sea, todo eso duró mucho tiempo. Entonces, los que enseñan esto que les estoy diciendo, dicen que básicamente el diluvio destruyó o cuando menos modificó radicalmente la información que se puede extraer de la tierra. Dicho de otra manera, alteró la composición química y orgánica de todo lo que existía y por consiguiente es imposible establecer una edad uniforme, o sea, no hay manera de hacerlo. Evidentemente los científicos que enseñan esto mantienen que el diluvio fue real, que el diluvio fue verídico, fue algo histórico y como ejemplo, como evidencia, nos muestran que hay fósiles de peces, de plantas marinas, ¿en dónde? En las cimas de montañas. No sé si lo han visto, eso lo pueden ver también. Busquen en YouTube evidencia del diluvio en las montañas, en la cima o algo así, y ahí les van a aparecer. Encontramos este fósil, miren, es de un pescadito que hace aquí arriba 10,000 metros, o sea, todo esto lo pueden verificar ustedes. Bueno, esa es otra explicación. Hay una cuarta explicación en cuanto a la edad de la Tierra y esto es que Dios ha depositado en la creación
antigüedades. ¿Cómo, pastor? O sea, cuando Dios creó el mundo, hizo árboles que aparentaban 200 años o 500 años. Pudo haber depositado fósiles de animales desaparecidos. Pudo haber hecho muchas cosas así. Y suena muy raro y hasta curioso, chistoso tal vez, hasta que les hago la pregunta. ¿Qué edad tenía Adán cuando Dios lo creó? ¿Lo creó como bebé? ¿Qué edad tenía? Vamos a decir que tenía la edad de 30 años, un hombre de 30 años. ¿Okay? Y entonces, si tú hubieses conocido a Adán, ¿sí?, y ves a Adán y yo te pregunto, ¿qué edad crees que tiene este hombre? Me dirías 30 años. No, tiene una hora. ¿No es así? Todo lo Muy bien, continuamos. Todo lo que Dios hizo, lo hizo maduro. Cuando hizo la creación, creó animales adultos que se podían reproducir. Creó plantas, vegetales, árboles maduros a punto de dar fruto. Entonces, la tierra entera fue creada madura. O sea, parece que es más vieja, pero tiene 6,000 años. Bueno, otra explicación es que los días que aparecen en Génesis 1 no son días calendarios de 24 horas, sino son eras. ¿Sí? Esto es algo muy común también en círculos científicos, y algunos científicos cristianos también creen esto. O sea, cuando la Biblia usa la palabra yom en hebreo, que significa día, la palabra yom, así como en el español, puede significar un día de 24 horas o puede significar una era. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir que ya no vivimos en el día de los carritos jalados por caballos. ¿Okay? Cuando uso la palabra día, en ese sentido no estoy hablando de un día calendario, sino de una era. Ahora tenemos autos motorizados. ¿Okay? Es lo mismo en hebreo con la palabra yom. Yom significa un día de 24 horas, del anochecer hasta el anochecer del día siguiente, o significa una era. Entonces hay muchos que dicen, bueno, la creación sí fue en 6 días, pero no días calendarios, sino que en forma de eras. ¿Sí? Ahora, curiosamente, hoy en la tarde investigué las diferentes eras geológicas de la Tierra y adivinen cuántos son. 6. La era cenozoica, la era mesozoica, la paleozoica, la proterozoica, la arcaica y la azoica. Son 6. Curiosamente. Interesante, ¿verdad? Bueno, otra teoría acerca de los días de la creación es que son 6 días de instrucción para Moisés, 6 días educativos. O sea, Dios reveló a Moisés en 6 diferentes ocasiones cómo creó el mundo. Ya sea que se lo dictó o se lo mostró en forma de visión. En otras palabras, Moisés un día tiene una visión
y Dios le dice, mira, el mundo lo comencé de esa manera. Y ese día fue lo que Dios le reveló a Moisés. Día 1. ¿Día 1 de qué? Pues del encuentro que Moisés tuvo con Dios. Interesante también. Entonces los 6 días son 6 días en la vida de Moisés que Dios le reveló cómo fue avanzando la creación de la tierra. Entonces su primera visión, su primera visitación de Dios, Dios le mostró que se separó la tiniebla de la luz. Y entonces Moisés dice, el primer día hizo la luz. Bueno, la última enfatiza no 6 días calendarios ni 6 eras geológicas, sino simplemente son días a manera de enseñanza para Adán. ¿Okay? ¿Cómo va esta manera de pensar? Bueno, el punto de Génesis es para decirle a Adán y a nosotros, darle a Adán el ejemplo de que Dios trabajó 6 días y descansó un día. Porque más adelante Dios iba a requerir eso de las personas. Y entonces lo puso al principio para que cuando Dios diga que debemos tener un día para honrar a Dios, un día apartado para el Señor, sea algo que vemos que Él mismo hace. Lo hace como ejemplo para nosotros de su deseo de que seamos como Él. Y entonces, cuando Dios hace al hombre a su imagen y a su semejanza, lo crea con la capacidad para trabajar. De hecho, aún antes de tener una mujer, Adán tenía un trabajo. Creo que esto es necesario enseñarle a los jóvenes hoy día, ¿verdad? ¿Quieres tener una chica? Necesitas primero tener la manera de sustentarte. Ya me desvié, pero fue una buena desviación. Ok, el punto es que Dios planea su semana de trabajo, ¿sí? Trabaja y descansa. Y al final crea al hombre con la misma capacidad, con la misma expectativa de que va a hacer lo mismo. Va a trabajar, pero también va a descansar y va a dedicar ese día de reposo para Él, para Dios, para su Creador. Así que el énfasis no está en el tiempo, sino en la transmisión de la importancia de una semana de trabajo, 7 días, 6 días de trabajo y 1 de descanso. Porque recuerden que cuando Dios crea al mundo, lo hace ya con la fase lunar, y la fase lunar es de 7 días. ¿Okay? Pues muy bien, estas son 6 diferentes maneras de cómo entender los días de la creación. Ustedes pueden escoger el que mejor les parezca. ¿Okay? Y por cierto, para concluir el día de hoy, nada más les dejo esto para que mediten un poco. El 7º día, ¿se acuerdan que Dios creó, hizo y después descansó? ¿Cuánto duró su día de reposo? El día de reposo no es que se acostó en una hamaca junto al mar a tomar su Coca-Cola. No es ese el día de reposo. Simplemente dejó de crear cosas nuevas. ¿Sí? El día del reposo. De hecho, la palabra nuevo casi no aparece en el Antiguo Testamento, más que en algunos pasajes. Me viene a la mente el de Eclesiastés, donde dice no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? Pero el día del reposo, cuando Dios dejó de crear cosas nuevas, concluyó cuando Él envió a su Hijo al mundo. Y después, más adelante, cuando Él lo resucitó de los muertos. Fue algo nuevo, algo que no se había hecho antes.
Y voy a concluir aquí la clase del día de hoy. La próxima clase vamos a retomar el tema de las 3 rebeliones que hay entre Génesis del capítulo 1 al capítulo 11. Pero nada más les quiero dejar con esta última semillita. En Génesis 6, que es donde vamos a comenzar la próxima vez, dice que los hijos de Dios, o sea, estos seres angelicales que habitan en la presencia de Dios, los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y entonces bajaron y tuvieron relaciones y tuvieron bebés. ¿Okay? Vamos a comenzar por ahí, pero les dejo esta semillita. El Nuevo Testamento comienza con una idea muy similar, que Dios baja. Él no tiene relaciones sexuales, pero deposita una semilla en una mujer humana y nace un niño. Qué interesante. Padre, gracias por este día y por tu palabra. Te pido, Señor, que nos continúes dando un hambre para conocerte más, para conocer más de lo que tu palabra nos dice. Y no tanto para llenarnos de entendimiento y de información, sino para que produzca en nosotros un amor por ti cada vez mayor, Señor. Te doy gracias por lo que hemos hablado esta noche y te pido que aquello que es de tu espíritu sea lo que permanezca en nuestros corazones y nuestros espíritus y dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.